Hola, ¿qué tal? Nuevamente es un gusto para mí presentar este material perteneciente al Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, el posgrado doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Catedrático, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El cuatrimestre cursado es el número 4. Asignatura en esta ocasión, prevención de lesiones por déficit músculo esquelético. Doctorante y un servidor, Neftalí Gómez Jiménez. Actividad de aprendizaje, unidad 1, artículo 1, video relacionado al artículo número 1. La fecha de entrega de este material es del 26 de septiembre al 2 de octubre del 2022. Bien, el nombre de nuestro artículo es Conectomas funcionales y estructurales alterados en atletas de fútbol de escuela secundaria después de una temporada de exposición a impactos en la cabeza y el efecto de un nuevo collar. Antes de comenzar, es importante empaparnos un poquito de los conceptos que se van a tener. El primero es DTI, que es la técnica de tensor de difusión, la técnica en la que se van a recoger los datos y cómo se va a ver la función cerebral. También de imagen por resonancia magnética, que ya estamos más relacionados, y el collar, que es una compresión de la vena yugular. Otro concepto, son los conectomas, que no es más que la conexión de las neuronas con el cerebro. En la imagen podemos ver cómo se dibuja de una manera muy increíble, muy clara, desde el tallo cerebral hasta todas las partes del cerebro. También es importante conocer la teoría de grafos, que no es otra cuestión más que la relación entre un conjunto de vértices y la manera en que se relacionan entre sí, que son las aristas. Es una rama de la matemática, en este caso se describe de la topología, que nos va a ayudar a recoger un montón de datos en grandes cantidades. Se usa mucho en la computación, se usa mucho en la sociología, pero en este caso se comienza a utilizar en la parte de las neurociencias. Fue un término usado del inglés graphic y se viene usando desde 1884 hasta el día de hoy. Otro término es el de impacto subconmocional, que desde su definición es una fuerza mecánica transmitida al cerebro por debajo del umbral para el diagnóstico de lesión conmocionante aguda. No es un golpe fuerte, sino son golpes pequeños en el cerebro, a diferencia de uno fuerte que nos puede noquear. Bien, la introducción de este artículo es que los impactos subconmocionales repetitivos y constantes han motivado al estudio de estos y cómo afectan los cambios microestructurales y funcionales del cerebro. Las maneras en que se va a recoger los datos es por resonancia magnética, repito, y TDI. Se ha observado cambios y alteraciones en fusión, conectividad y reactividad cerebrovascular. Todas estas cuestiones lo que propician pues es el nacimiento de nueva tecnología. Justamente tenemos ahí la imagen de Raúl Jiménez y esta banda que él usó después de su fractura de cráneo. Es el caso de este collar que se utiliza ya para los deportistas que tienen impactos constantes en la cabeza. ¿Qué es lo que hace? Incrementa el volumen de sangre intracraneal y de este modo va a reducir las fuerzas que se dan dentro del cráneo, que ocurren en el cerebro, y el movimiento diferencial relativo al cráneo, lo que se podría describir como un chapoteo. El collar ha demostrado que tiene buenos efectos, es por ello que se debe de seguir estudiando. Lo que se va a ver son las capas neuronales y cómo éstas se relacionan entre sí. El objetivo del estudio es evaluar la eficacia del collar de compresión de la vena yugular. Se va a ver si realmente sí tiene una aplicación real o no la tiene, o no es significativamente con una diferencia. Los materiales y métodos: fueron reclutadas 204 mujeres, se descartaron algunas por cuestiones que no se les pudieron hacer las resonancias magnéticas. Al final quedaron 128 para la investigación nada más. Las atletas fueron asignadas para algunas usar el collar y otras no. 72 fueron con collar y 56 sin collar. También se les implantó un acelerómetro para ver las fuerzas con las que hacían el golpe del balón o en los remates de cabeza.
La cuestión de la recogida de datos y su análisis fue con un marco teórico gráfico a las medidas de conectividad funcional y estructural calculadas a partir de imágenes de resonancia magnética, como ya lo decía, y el tensor de difusión. El tensor de difusión es una técnica relativamente nueva que se utiliza para ver cómo va a fluir la ancitropía de los protones de agua en el cerebro. Esto es que el tejido cerebral depende de la dirección de las moléculas de agua y la integridad de las fibras de la sustancia blanca. Viendo este tipo de imagen y que se va a tener un efecto de los golpeos, es como se puede determinar si hay algún cambio o no. También la resonancia magnética, que ya es una técnica más conocida por la mayoría, pero que en este caso se utiliza para ver la anatomía funcional del cerebro y evaluar las partes que pueden estar afectadas también por este tipo de golpes. Esta otra definición que también les agrego me gustó mucho porque se menciona que no solamente se utiliza para personas con algún problema de salud, sino también en personas sanas, como es el caso de esta investigación de deportistas. En la imagen tenemos una escena de la película Avatar en la que el biólogo puede observar ahí en su pantalla la función cerebral y de hecho él menciona ahí entre sus líneas que tiene una bella función cerebral. Esto por supuesto es ciencia ficción, pero no está muy alejado de la realidad y es tema de nuestro artículo que estamos presentando el día de hoy. El seguimiento de impactos en la cabeza, como ya lo decía, se da con un acelerómetro. Ahí tenemos una imagen para que puedan ver el tamaño de este y va a detectar una aceleración mayor a 10G. La adquisición y procesamiento de la resonancia magnética fue en 3 equipos diferentes de 32 canales cada uno y el DTI fue de 61 direcciones. El análisis teórico de grafos, por eso les decía que era importante conocer la teoría de grafos porque es la manera en la que se vieron las interconexiones y la estructura de nuestras neuronas. La teoría de grafos es importante conocerla en esta parte de las neurociencias porque es una herramienta que se está usando ya que la cantidad de datos que se recogen son muchos. Nos va a dar las interrelaciones entre objetos que interactúan con otros, en este caso nuestras neuronas, cómo se relacionan unas con otras. Bien, recapitulando rápidamente, se tiene al grupo de chicas jugadoras de fútbol de nivel secundaria, se les pone el acelerómetro, se les toman las 2 mediciones de TDI de resonancia magnética al final de la temporada, al inicio de la temporada, toda la temporada se les checa con el acelerómetro la cantidad de fuerza con la que estuvieron golpeando el balón y así es como llegamos a la parte ahora sí de los resultados. El número de impactos en la cabeza menores a 20G fue significativamente más alto en el grupo que no usó el collar. Mucho ojo con este dato. Y bueno, los atletas que no usaron collar también exhibieron coeficientes de agrupamiento global derivados de la resonancia magnética y la modularidad derivada del DTI significativamente mayores en comparación con los atletas que usaron el collar, lo que nuevamente pues nos va dando resultados alentadores para el uso de este collar. Aquí en esta tabla podemos ver la recogida de datos del escáner y al inicio de la temporada y luego al final de la temporada cómo hay algunos cambios con todos los impactos que se recibieron. En esta tabla lo mismo podemos ver cómo pudieron medir al inicio de la temporada y luego al final de la temporada y ahí lo que se especifica son las cuestiones que se fueron midiendo a nivel de estructura y funcionalidad del cerebro. En esta figura número 1 podemos observar una vista lateral de derecha a izquierda de los hemisferios del cerebro en la que podemos ver cómo se trazan, lo que ya les decía, esas líneas de la teoría de grafos de la comunicación entre una neurona y otra. Podemos ver cómo la relación de AB está un poco más marcada, si lo alcanzan a notar, que la relación de CD y esto por supuesto tiene que ver en cómo un grupo sí usó el collar y otro no.
En la figura número 2, en estas gráficas, nuevamente podemos observar que las diferencias estadísticamente significativas no son tantas. Por ahí tenemos algunas marcas de asteriscos nada más, 3, 4, en la que sí hay alguna diferencia, pero en lo demás no. Los cuadritos que están de negro son las personas que no usaron el collar y las líneas del diamante son las que sí usaron el collar. En esta figura se estudia o se ponen los resultados de la funcionalidad del conectoma. Y en esta figura número 3 es la estructura. Una es funcionalidad, otra estructura. En esta de estructura también, si pueden observar, en delta Q tenemos algunos valores que sí son de diferencia significativamente en estadística. Y las demás pues son muy similares. Bien, ¿cuál es la discusión? ¿Cuáles son los peros de esta investigación? Bueno, pues como ya lo dijimos en el objetivo, lo que se quería fue determinar la eficacia del collar para preservar la funcionalidad de estructura organizacional de la red cerebral por los impactos subconmocionales que se dan con el balón. La investigación utiliza análisis teóricos de gráficos de datos de neuroimagen, tanto funcional como estructural, tanto en su parte de funcionamiento como de estructura, para producir medidas resumidas que caracterizan la red del cerebro. Consistentemente con la hipótesis que tenían los investigadores, sí se demostró que las personas que usaron el collar tuvieron una menor afectación a las que no usaron el collar. Las que no lo usaron, pues bueno, sí ya se demostró en los resultados que tuvieron alguna diferencia en la parte de funcionalidad y estructura. Sobre todo las que tuvieron problemas se da por una lesión de tipo axonal, que no es otra cosa que una mala comunicación entre las neuronas, como lo podemos observar en esta imagen. Nuevamente en esta imagen vemos una neurona con su axón normal y luego podemos ver una después de un trauma, ya la comunicación no se da de buena manera. Las limitantes de la investigación, bueno, es importante mencionarlas. Las chicas no fueron medidas en el mismo escáner en un inicio que al final. Esto nos puede dar diferencia en la medición. También no se tomó en cuenta que se pueden dar más o menos golpes con el balón con la cabeza y la cantidad de golpes no se mide, esto solamente se podría hacer grabando el partido y relacionando los datos del acelerómetro con los golpes que se midan una vez que se mide el partido. Y bueno, otro dato que también es importante, otro punto por el que puede haber errores en la medición, es que no se toma en cuenta la cantidad de golpes que se puede dar entre jugadoras, no necesariamente con el balón. El efecto de los cabezazos en el cerebro, pues bueno, ya estamos viendo que sí puede tener repercusiones, aunque sean de una fuerza muy baja. Las conclusiones es que este tipo de tecnología, pues bueno, puede brindar una gran ayuda a los deportes que sí tienen este tipo de golpes. Es importante conocer esta información y que los deportistas que en sus prácticas y en sus disciplinas tienen estos impactos subconmocionales que generalmente no son tomados en cuenta como algo grave, ya que en el momento no tiene ningún problema, pues se debe de tomar en cuenta este tipo de tecnología para evitar mayores problemas a futuro. Y ya para finalizar, la financiación de la investigación tiene que ver con el Hospital de Cincinnati de Children's, que está auspiciado por la empresa Q30 Sport Science, que es la fabricadora del mismo collar, y pues bueno, obviamente ellos tienen que hacer la investigación si su producto sirve o no. Y con esto finalizo esta presentación. Espero que haya sido de su total interés y pues bueno, nos estamos viendo en próximos materiales. Muchas gracias, como siempre, un gusto.